Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la clase de materiales de ingeniería y en el día de hoy vamos a discutir el capítulo 7, mecánicas, propiedades mecánicas. ¿Está bien? Así que permítanme compartir con ustedes la pantalla para entonces poderle, porque la diapositiva tiene, eh, las diapositivas tienen movimiento, algunas de ellas, entonces voy a compartir la pantalla para entonces podernos ir aquí a la presentación de PowerPoint. ¿Está bien? Así que en el día de hoy vamos a hablar de propiedades mecánicas. Voy a tratar de dividirlos en dos videos para que no sea muy largo. Así que el primero de ellos va a estar hablando hasta el comportamiento elástico de los materiales y de ahí en adelante entonces haré otro video. ¿Está bien? Una vez discutamos esto, la teoría, entonces nos vamos a la práctica y usted va a practicar, va a entregar una tarea y va a estar ready para el examen número 3 que va a cubrir el capítulo 5, 6 y el 7. Así que después de discutir el capítulo 7, usted va a poder describir cuál es la diferencia entre estrés y strain, por qué se definen, cuál es la ventaja de usar uno y no el otro. También usted va a poder describir un comportamiento elástico, cuándo ocurre, en qué tipo se deforman, ¿está bien? Siguiendo un comportamiento lineal, hay otros que no son no lineales, luego vamos a entender un poco, usted va a poder ser capaz de explicar el comportamiento plástico de los materiales, cuándo ocurre la deformación permanente y qué tipo de materiales son los más resistentes a este tipo de deformación. O sea, va a entender las diferencias entre deformación elástica, deformación plástica y entonces un sinnúmero de propiedades mecánicas, toughness, ductility, que es, para poderlos definir y cómo se miden, entre otras propiedades que también vamos a obtener de la curva de stress to strain. ¿Por qué es importante como ingenieros? No importa nuestra concentración, es importante como ingenieros saber ¿verdad? Las bases, los fundamentos de las propiedades mecánicas. ¿Por qué? Porque independientemente de su posición, usted va a tener que bregar con materiales. Es más, si está trabajando en un grupo de diseño de nuevos proyectos donde necesita seleccionar materiales, es de vital importancia conocer las propiedades mecánicas. ¿Está bien? Existen muchas técnicas para evaluar estas propiedades mecánicas. En la diapositiva usted está viendo eh, técnicas como el Universal Test Machine, en este caso se está corriendo en el modo de compresión, y también entonces ve indentadores para calcular el hardness, que es otro tipo de técnica que se utiliza en materiales de ingeniería para medir la dureza de los materiales. Se indenta con una punta y entonces determina la propiedad, la dureza del material. Es tan importante esto de las propiedades mecánicas, ¿verdad? Que existe el American Society for Testing and Materials, los ASTM, ¿verdad? Si usted no lo ha visto, pues hay un montón de ASTM. Si usted trabaja en la con 3M o con Loctite o estas compañías que hacen superglue, existen normas técnicas para poder medir las propiedades mecánicas de esos materiales cuando están aplicados. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de poder comparar. O sea, los competidores comparan los resultados unos con otros siguiendo el mismo protocolo o el mismo procedimiento para evaluar la propiedad mecánica. Así que todos los años o regularmente se reúnen productores, consumidores de los materiales, organizaciones que investigan, o sea, centros de investigación y agencias gubernamentales, para entonces evaluar qué tipo de ASTM nuevos o modificaciones se deben hacer todo el tiempo. Todo el tiempo, ¿verdad? La tecnología está avanzando, se están creando nuevos materiales, nuevas aplicaciones y por lo tanto, pues nuevas aplicaciones van a aparecer. Es bien importante, ¿verdad?, tener en cuenta el concepto de estrés y el concepto de strain. El concepto
estrés está relacionado a la fuerza aplicada, mientras el concepto del strain a la deformación aplicada. ¿Está bien? Y esta fuerza usted la puede aplicar de muchas maneras. En tensión, cuando jala por una bolsa plástica y la extiende, ¿verdad? Un elástico lo jala por los extremos. Esa fuerza se aplica en tensión, o compresión, cuando está comprimiendo, como en la gráfica que vio, ¿verdad? El tubo PVC se estaba comprimiendo. O en shear, ¿verdad? Cuando aplica fuerzas cortantes o fuerzas de cizaña. Esta que usted va a caer lo más importante. Usted va a poder aprender a graficar esa gráfica y a obtener información a partir de esa gráfica. Esa es la meta del capítulo número 7. En las pruebas de tensión se utiliza el Universal Machine. Nosotros tenemos uno en mi laboratorio. Ahora mismo contamos con uno que viene de camino, y la idea es poder medir las propiedades mecánicas a partir de la curva estrés versus strain de mis nanocomposites. En este caso, el material prácticamente tiene dos tenazas o dos ganchos. Usted agarra la muestra, que debe tener una forma adecuada siguiendo la norma STM que usted quiere seguir para medir la propiedad mecánica. Y entonces prácticamente usted controla la fuerza que usted le va a aplicar, y el material entonces va a ir estirándose, como decimos, ¿verdad? En el común, va a ir deformándose, y usted puede percibir o ir con algunos extensómetros. Usted puede con exactitud saber el desplazamiento que obtuvo tal material. ¿Ven? O sea, usted necesita relacionar la fuerza que aplicó con la deformación, cuánto se estiró el material cuando aplicó fuerzas en tensión. ¿Está bien? Esta máquina lo que hace es precisamente eso, aplicar fuerzas en tensión. En YouTube hay varios videos, se los recomiendo que vean, ¿verdad? Las fuerzas de tensión, cómo se va deformando el material. ¿Por qué es bien importante estandarizar o normalizar, mejor dicho, es la palabra correcta? ¿Por qué tenemos que estandarizar la fuerza y también la deformación? Pues en este caso concreto, en esta gráfica que usted ve aquí, pues prácticamente si yo tengo un volumen, ¿verdad? Un material con este volumen y una área cross-seccional a la fuerza que estoy aplicando de tensión, ¿verdad? Y necesito una fuerza F para deformar este material. Para deformar ese material. Si yo incremento el área 2 veces, pues voy a necesitar 2 veces esta fuerza para lograr what is law required to produce the same elongation if the sectional area is double. Lo que les dije, si yo aumento el área al doble, pues necesito el doble de la fuerza. Si reduzco el área a la mitad, pues necesito la mitad de la fuerza para lograr el mismo desplazamiento o la misma deformación del material. ¿Qué es deformación? Que el material empiece a estirarse, por ejemplo. ¿Está bien? Así que, ¿cómo minimizo el factor geométrico? Pues fácil. En caso del estrés, prácticamente la fuerza que yo apliqué la voy a dividir siempre por el área cross-seccional inicial A sub 0. Y yo la conozco porque yo puedo medir el área. Si es un tubo, por ejemplo, cilíndrico, pues yo puedo medir el área cross-seccional inicial cuando me den la pieza para meterla a la máquina que lo va a deformar. ¿Ven? Así que siempre va a ser el área inicial. Obviamente esto tiene ciertos inconvenientes porque no estamos calculando, ¿verdad? El estrés real. ¿Por qué no estamos calculando el estrés real? Porque si yo empiezo a jalar esta pieza por aquí y por aquí, al ir estirándose, esta área no va a permanecer constante, se va a ir disminuyendo, pero yo siempre voy a usar A sub 0. Así que este tipo de estrés se llama el estrés de ingeniería, no el estrés real, porque el estrés real es difícil de medirlo porque yo tendría que entonces a cada instante estar midiendo el área cross-seccional y no es tan fácil. ¿Está bien? Así que por eso vamos a trabajar con el estrés de ingeniería y no el estrés real. ¿Está bien?
En el caso del strain, ¿qué pasa con el strain? También vamos a normalizarlo. Si normalizo el estrés, pues vamos a normalizar el strain. Y en este caso lo que voy a hacer es siempre, ¿verdad? El delta L lo voy a dividir por la longitud inicial. ¿Qué es eso de delta L? Vamos a suponer que yo tengo, vamos a suponer que yo tengo esta pieza inicial aquí. Y la longitud era L sub 0. Si yo aplico una fuerza, como esta, y él se estira, la longitud final en el instante I es LI. Así que el estrés va a ser el final, que es mayor, menos el inicial, entre el inicial. Eso no va a tener dimensiones. Miren que las dimensiones, se me olvidó hablarle, las dimensiones aquí, ¿verdad? Son fuerza sobre área que son parecidas a las de presión o las mismas de las unidades de presión. ¿Está bien? Así que en este caso el strain no tiene dimensiones porque si esto es metro y esto es metro, se cancelan y nos da dimensional. También usted lo puede multiplicar por el 100% y expresarlo en porcentaje. Por ejemplo, se deformó 20%, se deformó 10%. ¿Está bien? Como les había dicho, el test de compresión, pues al revés, en vez de aplicar fuerzas de tensión, lo que hago es que aplico fuerzas que comprimen el material. Entonces, en algunas aplicaciones es bien importante medir el estrés, porque si el material no va a estar en tensión, como por ejemplo un elástico, sino que va a estar bajo compresión todo el tiempo, como las tuberías que van por debajo del suelo, todo el tiempo están en compresión, pues yo tengo que evaluar esa propiedad. En este caso, el estrés va a ser lo mismo, ¿verdad? El estrés va a ser lo mismo. Obviamente, en algunos casos, el valor negativo, pues simplemente es una indicación de que la fuerza es contraria a la del estrés, que es positivo. En este caso, el strain, en este caso, también nos va a dar un valor negativo porque si yo lo estoy comprimiendo, la longitud final va a ser menor que la inicial, así que esto nos va a dar negativo. ¿Está bien? Vamos entonces ahora con este simple gráfico, ¿verdad? A definir qué es deformación elástica. Si nosotros miramos ¿verdad? El seguimiento de esta gráfica, la 1, la 2 y la 3, si yo aplico una fuerza F, obviamente yo veo un desplazamiento delta aquí del material, si aplico una fuerza F en tensión, ¿verdad? Si yo suelto y dejo de aplicar esa fuerza, veo que el material vuelve y se recupera a su forma inicial. Prácticamente este tipo de deformación se conoce como deformación elástica y para que ella se dé, la fuerza que usted aplica no puede ser muy grande para la mayoría de los materiales. La deformación elástica desde el punto de vista atómico, los enlaces prácticamente se stretching, no sé cómo decirlo en español, se alargan, pero no se rompen. Y cuando usted deja de aplicar la fuerza, pues prácticamente vuelven a su estado original. Vemos diferentes tipos de materiales que tienen comportamientos lineales, comportamiento elástico lineal. Y usted se va a dar cuenta que la fuerza versus el desplazamiento es lineal. Mientras que hay otros que no tienen ese comportamiento, ¿verdad? Lineal. Así que hay linear elastic and non-linear elastic materials. ¿Está bien? Miren lo que dice aquí, elastic means reversible, o sea, usted, ¿verdad? Prácticamente si suelta, prácticamente la línea sigue la misma tendencia al revés y prácticamente usted no deja huella, eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Un proceso irreversible, nadie sabe, ¿verdad? ¿Qué pasó? Porque volvió al mismo estado sin dejar ningún tipo de evidencia, ¿saben? ¿Cuál es la ley que usted vio en física? La ley que usted vio en física que habla de este tipo de fenómenos se conoce como la ley de Hooke y la vio en física 1. ¿Está bien? Y básicamente nos dicen que el estrés es directamente proporcional al strain y ese módulo de proporcionalidad es el que se conoce como el módulo de elasticidad o el módulos o el Jones módulos. Jones módulos, ¿está bien? Ojo,
vemos el comportamiento lineal. Al principio, como las fuerzas que se aplican no son tan grandes, vamos a ver que la mayoría de las curvas, estrés versus strain, empiezan con esa tendencia lineal para la mayoría de los materiales que se comportan, ¿verdad?, linealmente, obviamente. Y eso se conoce como el módulo de elasticidad. ¿Pero qué nos dice ese módulo de elasticidad? Prácticamente es una medida de cuán resistente es el material a la deformación elástica. Eso es prácticamente. Si yo de la ley de Hooke despejo strain, me queda que es estrés entre el módulo de elasticidad. Vamos a suponer que un material tiene un módulo de elasticidad bien alto. Si este número es grande, como está dividiendo la deformación o el strain, va a ser pequeño. Eso quiere decir que ese material tiene mucha resistencia a la deformación elástica, por eso su strain, su deformación normalizada es bien baja. Vamos al caso contrario, si el elastic módulo es pequeño, entonces, como está dividiendo, la deformación va a ser grande o el strain normalizado. Y si la deformación normalizada es grande, eso significa que el material es bien complain, que no pone resistencia a la deformación elástica, que es fácil poderlo deformar. Así que el módulo de elasticidad prácticamente nos da una medida de la resistencia que pone el material a la deformación elástica. ¿Está bien? La pregunta es, ¿y qué hacemos cuando el material tiene un comportamiento no lineal? ¿Cómo hallo la pendiente? Porque además de eso, eso es la pendiente, ¿verdad? Si esto es una línea, si yo grafico F, el estrés normalizado, la fuerza normalizada, que es el estrés, y me da que la pendiente es E, es porque es una línea recta, y si el comportamiento es lineal, pues la pendiente es constante, lleva a tener un solo valor. Pero si ese comportamiento no es lineal, sino que es una curva como esta, entonces para poder medir el elastic módulo, yo tengo que definir a cuál estrés, en cuál estrés yo voy a medirlo, y puede ser tangencial, tiro una línea tangencial a ese estrés sobre la curva, y mido la pendiente, cojo puntos y mido la pendiente, ¿está bien? Y la pendiente de esa línea tangencial va a ser el elastic módulos para este estrés. Lo mismo para este estrés, puedo medirlo de manera secante. Defino el estrés al que lo quiero medir y entonces tiro una línea secante que obviamente tiene que salir desde el origen para hacer una secante y que llegue a ese punto en el cual yo quiero medir el elastic módulos. Y entonces hallo la pendiente con dos puntos de esa línea. La pendiente es Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Y si conozco X1, Y1 y conozco X2, Y2, pues puedo hallar esa pendiente. O sea, en pocas palabras, cuando el comportamiento no es lineal, como no hay una única pendiente, yo tengo que saber en qué estrés yo voy a medirlo. Si lo voy a medir además tangencialmente o usando la secante. ¿Está bien? Efectos de temperatura sobre el elastic módulo también es otro aspecto bien importante, ¿verdad? El efecto de la temperatura sobre el módulo de elasticidad. Y tiene lógica estas gráficas que vemos para estos materiales, tungsteno, acero, aluminio. Vemos que el elastic módulo a bajas temperaturas no hay tanto efecto, pero cuando sigue aumentando la temperatura, entonces empieza a caer ese módulo. Y tiene lógica. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil si yo aumento las temperaturas poder estirar los atomic bonding. So, va a ser mucho más fácil para el material poderse deformar. Eso lo vemos en muchos plásticos. Cuando los calentamos, la deformación de él se hace mucho más fácil. Vamos entonces a mirar otra propiedad elástica, el Poisson ratio. Y prácticamente el Poisson ratio, ¿verdad? Es un valor y encontramos en las tablas que la mayoría de los metales tienen un valor alrededor de 0.33, las cerámicas de 0.25 y los polímeros de 0.4. ¿Está bien? Y prácticamente, si yo miro esta pieza inicial, cuando la aplico una fuerza, ¿verdad?, de tensión, yo me di cuenta que sí, que la dimensión, la longitud se va estirando, pero yo me doy cuenta que la longitud en el eje X y en el eje Y se van disminuyendo.
¿Está bien? Se van a ir disminuyendo. Y prácticamente para calcular el Poisson Ratio, prácticamente yo lo que voy a hacer es calculo el ratio entre la deformación en el eje X y lo divido entre la deformación en el eje Y. Si en el eje X se deformó, ¿verdad? Si en el eje X se deformó, vamos a suponer que al principio medía 3 centímetros y deformó a 1 centímetro, entonces sería 3 menos 1 entre 3. ¿Está bien? ¿Verdad? La inicial era, perdón, la final, que es 1 menos 3 entre la inicial, que es 3. ¿Eso cuánto me va a dar? Menos 1. ¿Está bien? Lo mismo vamos a hacer para el otro. Para Z. Si en Z vamos a suponer que el estrés me dio 3, porque ahora va a ser positivo, ¿verdad? Porque se está aumentando la dirección Z. Vamos a suponer que me dio 2. Y si divido 1 entre 2, pues eso me va a dar alrededor de 0.5 y eso va a ser el valor del Poisson Ratio. Es bien importante, ¿verdad? Que para la definición de... Estamos diciendo, ¿verdad? Para la definición que estamos dando de Poisson Ratio, que el material es isotrópico. Eso quiere decir que se deforma de igual manera en el eje X y en el eje Y. Si en el eje X se deformó 1, en el eje Y también se deforma 1 y por eso es que si da la definición de Poisson Ratio en el eje X o en el eje Y, debe ser exactamente igual. ¿Está bien? El signo negativo es para obtener valores positivos, porque ya vimos que aquí la deformación es negativa, con este negativo, entonces me da positivo y vemos que todos los números que aparecen son positivos. Así que prácticamente eso, ¿verdad? Es el Poisson Ratio. Es el ratio de la deformación en el eje X versus el eje Z, o la deformación en el eje Y versus la deformación en el eje Z. Ojo, estamos hablando de deformación normalizada, por eso aparece el término de strain. ¿Está bien? Ahí está. Otra manera para materiales isotrópicos, el elastic modulus con el shear modulus está relacionado a través de esta ecuación que introduce el Poisson Ratio. Vemos, ¿verdad? Para metales, valores de Poisson Ratio entre 0.35 hasta 0.28. Para algunas cerámicas vemos entonces valores mucho más bajos. Y vemos que para polímeros vemos valores entre 0.38 hasta casi 0.46, valores mucho más grandes. ¿Está bien? Así que ahí vemos lo que les decía ahorita, que para polímeros el Poisson Ratio es el más alto de todos, ¿verdad? Y el más bajo es el de las cerámicas. ¿Está bien? Con esto vamos a dejar este video aquí y en el siguiente video entonces vamos a explicar el comportamiento mecánico de los materiales y entonces vamos a definir algunas propiedades mecánicas que se pueden medir basados en la línea stress versus strain. Muchas gracias por su atención. Seguimos conectados.